Sí, bueno, en general, cuando accedemos a la beca doctoral, al proyecto lo escriben los directores. Y el becario, salvo muy pocas excepciones, casi no tiene injerencia en la formulación del proyecto, salvo eh, en algunos casos no tiene ninguna y en otros tienen pequeña participación, sobre todo cuando hay eh, directores o padrinos de tesis que dialogan y que están dispuestos a escucharlos a los becarios sobre qué quieren para su futuro, ¿no? Ahora, cada vez vamos teniendo más injerencia en los planes postdoctorales, un poco más, y ya en el plan de entrada a la carrera debería ser un plan del investigador, eh, orientado por el director de entrada. También es muy importante y ya ahí también tienen injerencia cada vez menos los directores. Y luego ya cuando son los planes que se presentan sobre todo a los primeros pedidos de subsidio, ya tienen que ser, tienen que surgir las ideas de los investigadores, de los que ya son investigadores formados en ese momento. Entonces, una, una, una de las características más importantes para que un plan sea exitoso es que sea innovador. Y que sea innovador significa que no se va a estar investigando sobre cosas que ya están trilladas. O se puede investigar sobre algo que ya está trillado, pero enfocarlo desde otro punto de vista o con otros conceptos iniciales o otros conceptos de partida que aseguren que los resultados que se van a obtener en el futuro sean diferentes a los que ya hay. Entonces, cambiando el marco conceptual de inicio, ¿no? Bien. Y que los proyectos sean innovadores tienen un riesgo que es que muchas veces son irrealizables. O sea, los proyectos tienen que ser innovadores, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra. Para los que no saben, hay un logo, el escudo de la Universidad de Tucumán tiene una frase que es la vista en el cielo y los pies en la tierra. La vista en el cielo para innovar y los pies en la tierra para que lo que nosotros estamos pensando hacer sea practicable, sea realizable desde el punto de vista de los conocimientos que tenemos, los recursos, el lugar donde lo vamos a hacer, y que si falta alguna capacidad dentro del grupo de trabajo de la institución donde se plantea llevar a cabo ese proyecto innovador, esté formulada la colaboración con alguien experto en ese tema. Entonces, si no lo podríamos llevar 100% adelante, nosotros hacer colaboraciones para, para, para que el proyecto se pueda llevar a buen puerto, ¿no? Entonces, a mí me gustan los proyectos que son innovadores, que no trillan sobre lo mismo, el producto final que se va a obtener entonces podría ser diferente y sobre todo innovadores acá en Argentina, ¿no? Bien. Porque también hay una cosa, nosotros estamos pensando, o por lo menos yo cuando estaba hablando estaba pensando en ciencia básica, pero los proyectos pueden ser innovadores también ahora desde el punto de vista tecnológico, porque nosotros podríamos pensar en una posible solución tecnológica para un problema, una solución tecnológica que podría ser necesaria en nuestro país o en nuestra región, por ejemplo, algo innovador para el agro tucumano o agro innovador para solucionar un problema de una población aborigen de los valles calchaquíes. Sería innovador eh, solucionar un problema de una enfermedad encarado desde otro punto de vista. Entonces, a veces yo porque tengo una formación en ciencia básica muy fuerte, me cuesta pensar en proyectos tecnológicos, pero es un ejercicio que lo tenemos que hacer y sobre todo escuchar a las personas a las que nos demandan. La sociedad nos está demandando todo el tiempo soluciones tecnológicas. Entonces viene alguien y te plantea
tengo un problema con la máquina con la que se siembra o con la que se distribuye el fertilizante de una fertilizadora en el campo. Tengo un problema con la fertilizadora o con la aplicadora de agrotóxicos, agroquímicos. Entonces la tengo que lavar. La tengo que lavar y nosotros somos expertos en lípidos y en detergentes. Entonces, de alguna manera quizás podríamos acercar una solución tecnológica con nuestro conocimiento básico en lípidos y en detergentes a ese problema que tiene un productor agropecuario. Entonces, tenemos que escucharlo y tenemos que tratar de darle una respuesta, una solución. Y si nosotros no podemos, quizás conocemos a un investigador que está cerca nuestro o en otro lugar de Argentina que sí le podría llegar a dar una solución y vincularlo. Eso me parece que es muy importante. Entonces la innovación, y no solamente desde el punto de vista básico, sino también desde el punto de vista tecnológico. Para mí un plan tiene que ser innovador. A ver, vamos a distinguir entre un plan de investigación donde yo, por ejemplo, me estoy dedicando a hacer algo nuevo, estoy cambiando un poco de tema, entonces voy a estudiar a full para poder hacer un proyecto para ir a la mesada. ¿Sí? Siempre obviamente conviene estudiar qué hay hecho, qué no hay hecho, qué puedo contribuir yo al tema que se está discutiendo en la actualidad de este contexto antes de ir a la mesada. Eso te ahorra tiempo y te focaliza. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es escribir un proyecto donde vas a pedir plata. Ahí es distinto, porque tenés que convencer a los demás que vas a hacer cosas maravillosas. Entonces, mi experiencia, después de haber tenido muchos rechazos de proyectos, es que si vos escribís algo que es 100% factible, que sabés que lo vas a poder hacer, que sabés que lo vas a poder publicar, que sabés que lo vas a poder dirigir vos, no te lo van a dar. Porque es como que, no sé por qué se ha establecido en el ambiente de que un proyecto tiene que ser ambicioso. Entonces, yo recomiendo que haya un 70% de cosas seguras y un 30% de cosas media arriesgadas. Realmente no sabes si lo vas a poder hacer. Sería fabuloso si lo hiciera. Pero bueno, es la propuesta. Después resulta que te lo dan. ¿Y ahora qué haces? Bueno, lo intentas hacer, pero bueno, tenés que saber que nadie va a pretender que uno haga el 100% de un proyecto. Entonces, si vos haces lo segundo y no te sale lo otro, bueno, intentas. Así que mi consejo es construir algo medianamente arriesgado, y buscarte colaboradores que le den vuelo a tu proyecto. Hay cosas que no lo vas a poder hacer vos, pero si buscas colaboraciones, entonces, yo no sé, yo no puedo hacer microbiología, pero me puedo asociar a alguien que lo haga. Yo tendría que nacer de nuevo para hacer simulaciones, pero puedo buscar a alguien que colabore conmigo. Y eso le da riqueza y los proyectos multidisciplinarios son más interesantes y son más probables que te los aprueben. También te voy a dar dos respuestas. Una, la concreta, digamos, la ideal, si querés, y la otra un poco cínica. Voy a empezar por la cínica. La cínica es que realmente vos escribís un plan de trabajo, desde que lo escribí hasta que se empieza a ejecutar, hasta que se termina, todo cambió. Entonces el plan de trabajo es una buena idea y el recorrido probablemente termina siendo diferente. Yo, todas las personas que dirigí y demás, empezamos siendo A y terminamos siendo B, C y D. Entonces, creo que el plan de trabajo en sí tiene relativamente poco peso a la hora de decir qué es lo que se va a ejecutar. Sí, a la hora de redactar un plan de trabajo, de pensar un plan de trabajo, creo que lo principal, lo más importante es la factibilidad. ¿De acuerdo? Fijarse si tener los recursos materiales e instrumentales como para ejecutarlo. Eso después, viste, la idea puede ser mejor, peor, las cosas salen, pero lo primero es fijarte tener los recursos. Si el lugar donde vas, si vos como estudiante de doctorado, el lugar donde vas tiene los recursos. Después el resto está más en las capacidades de ejecución y demás, pero si no tenés los recursos, olvídate. O sea, si te prometen, digamos, si haces un plan de trabajo que es revolado, no tenés un mango, no tenés instrumental, no tenés contacto, ya sabes que no mandan ni para atrás.
Pero bueno, sabelo que escribir tu plan de trabajo y después va a ser cualquier cosa. La pregunta es complicada, sobre todo porque el becario, cuando tiene que plantear su plan de trabajo, en general no sabe tanto del tema como va a saber al final, con lo cual un plan de trabajo en general, sobre todo una cantidad de promesas que no hace, pero un punto muy importante es la factibilidad, o sea, hay que plantearse planes que obviamente tienen que tener cosas nuevas e innovadoras y cosas que no tienen respuesta todavía, con lo cual no sabemos qué es lo que va a pasar, pero a la hora de plantearlos, el laboratorio en el cual trabaje y la gente con la cual trabaje tiene que tener cierta experiencia en esa área para que ese plan se pueda realizar en el plazo, digamos, de los 5 años que tiene una beca. Por otro lado, obviamente, tiene que tener cosas que al becario le interesen. El interés, digamos, del becario es el motor que hace que todo funcione. Entonces, tiene que ser algo factible, algo que realmente al becario le interese, y algo en lo que, digamos, haya cierta experiencia en el grupo en el cual el becario se va a insertar. El director no tiene que tener toda la experiencia, puede tener un codirector o una colaboración en donde aporten experiencia, pero tiene que haber experiencia previa porque eso le va a ayudar al becario a poder avanzar en tiempo y forma y poder cumplir con su plan. Lo clave del proyecto son las preguntas, ¿sí? No tanto, una cosa es cómo se evalúa y otra cosa es la importancia del proyecto. Para mí es bueno si las preguntas son adecuadas, y adecuadas a veces para algunos quiere decir preguntas que estén de moda, entre comillas. Para mí son preguntas que dar un resultado que aumenten o que hagan que nosotros empecemos a aprender más de un tema. Entonces, si uno tiene claras cuáles son las preguntas, ¿sí? Bueno, me estoy preguntando tal cosa, el plan va a salir mucho mejor, ¿sí? A la hora de escribirlo es muy importante tener en claro los antecedentes del tema. Para eso hay que leer mucho, hay que tener la bibliografía actualizada, hay que leerla otra vez críticamente. En general, cuando uno lee un tema que todo cerrado, hay por ahí escuelas o grupos que dicen cosas contradictorias, pensar cuán importantes son esas contradicciones, y a la hora de escribir el plan, la factibilidad, ¿sí? En general, un plan va a ser más creíble cuando uno tiene antecedentes o resultados preliminares en el tema. Por eso uno está trabajando en una determinada línea, pero tiene que ir probando las ideas nuevas, ¿sí? Que van a dar lugar a estos proyectos nuevos, ¿sí? Las cosas, uno no va a un camino unidireccional, hay que ir probando cosas nuevas, y esas cosas nuevas dan lugar a proyectos nuevos, ¿sí? Bien, o sea, plantear una buena pregunta y ver todos los antecedentes. Que sea más o menos una pregunta innovadora, no sería un tema de moda, pero sí innovadora. Sí, innovadora, y bueno, y sí, tener, si es posible, antecedentes en el tema. Más que nada cuando uno piensa en, no sé, una beca postdoc, ¿sí? No un antecedente personal, pero sí capacidad de hacer ese plan que uno está planteando.